Saludos amigos, aquí estamos de nuevo en Preguntas y Más con Scarlett Ramírez. En esta ocasión me place de verdad compartir con una persona a quien le tengo muchísima admiración, un vegano de verdad, netamente de nuestra ciudad, empresario, también comunicador y muchas otras cositas más que hoy vamos a compartir con ustedes. Muchos conocerán su rostro, pero hoy queremos dar a conocer la parte humana de William Sánchez. William, qué placer tenerle por aquí, de verdad que hace muchísimo tiempo quería que hiciéramos este encuentro, hasta que hoy ya se nos dio. Es verdad, hace días que habíamos hablado. Sí. Y para mí pero siempre está muy ocupado. El gusto es mío, de verdad, porque poder llegar a la gente a través de tu medio, para mí es una honra. Un medio limpio, un medio que la gente ama, que la gente se ha ido acostumbrando poco a poco y que la gente ya está hablando en los medios de comunicación también y en la calle a través de tu programa, porque es un programa chulo y diferente. Gracias, William. Bueno, hoy vamos a hacer aquí una especie de conversatorio, un conversatorio entre amigos, así en confianza, que nos sintamos a gusto, para conocer un poquito más del William de la niñez, del William ser humano, del William que tiene en su interior, porque muchos conocemos quizás su gran trayectoria a nivel empresarial, pero ¿qué tal el William que vino creciendo desde la atolladera Jarabacoa? Que sí, muchos no se lo imaginaban eso, que William viene de la atolladera Jarabacoa. De la atolladera, sí, yo nací en Jarabacoa en marzo de 1976. Ahí lo dijo. Sí, específicamente el 25 de marzo. Y para muchas personas la sorpresa es que tampoco me llaman William. ¿De verdad? Sí, eso casi nadie lo sabe. Eso como que en los campos se da mucho, que a la gente le cambian el nombre y si lo salen a buscar con el verdadero nombre no lo encuentran. ¿Y cuál es el nombre? Conmigo pasó algo singular y es que yo nací de 2 libras y media. ¡Wow! Y entonces... ¿Prematuro? Sí, no, tenía los 9 meses normales, pero nací de 2 libras y media. Fui el último de mi mamá y de mi papá, porque no tengo hermanos por fuera. Entonces, al nacer de 2 libras y media, el 25 de marzo en la noche, entonces a mí van a declararme al día siguiente mi papá corriendo porque había que bautizarme. Y obviamente, previo al bautismo, va lo que es la declaración. No se puede bautizar a un niño si no está previamente declarado. Cuando fueron a declararme, mi papá con el corre-corre parece que no habló con mi mamá acerca del nombre. Y entonces le preguntan, ¿cómo se llama el niño? Y mi papá se queda en el aire y le dice, pues yo no sé, vamos a buscar el almanaque. ¿Te acuerdas? El almanaque claro, de Bistro, el mamey. El mundo quería tenerlo siempre. Correcto, claro. Entonces ese almanaque buscan que el día que yo nazco es el día del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Wow! Precisamente. Sí, y el día siguiente es el día del Sagrado Corazón de María. Y entonces por eso es que me ponen Jesús María de nombre. Increíble. Y mi papá feliz de que me hubieran puesto ese nombre porque como yo me iba a morir, Dios obviamente mío, que qué bueno que me pusieran un nombre santo. Y me pusieron Jesús María Sánchez. Wow. Ese es mi nombre, que muy poca gente lo sabe. O sea, que está registrado y todo con ese nombre. Sí, por supuesto, ese es mi nombre. Y bueno, pero lo saben los que trabajan conmigo en oficina, los bancos a los que yo le cojo tanto dinero prestado, y lo saben los compañeros míos de estudio de primaria. Cuando pasaba en la lista, Jesús María, presente. Exactamente, presente. William, ¿y cómo vino ese proceso de Jesús María a William? Bueno, entonces cuando mi mamá sale del hospital, mi mamá me cuenta que había un médico o unos médicos norteamericanos haciendo aquí eso que hacen los religiosos que vienen a hacer, ¿cómo se dice? Servicios sociales. Sí. Imagínense, estamos hablando del año 1976, un misionero. Estamos hablando del año 1976. Jarabacoa era prácticamente una aldea. Eran muy pocos habitantes que había. Y por supuesto el hospital era también pequeño. 100% pequeño. Así que uno de los misioneros, que era norteamericano, se llamaba William, atendió a mi mamá muy bien y a la salida del hospital, él le comenta y le dice a mi mamá, señora, ese niño se puede criar, porque mi mamá sale llorando porque todo era que yo no me iba a criar. Ese niño se le puede criar.
Lo único que yo le pido que si usted quiere que se críe, no le dé leche de vaca. En ese tiempo a todos los niños le daban leche de vaca. Y entonces mi mamá le dice, ¿con qué lo voy a alimentar? Nada más dele el seno. Pero yo casi no doy leche, le dice mi mamá. Y él le dijo, con la poca que usted dé, aliméntelo. Y entonces, bueno, todo en el campo estaba preparado, esperando el velorio del niño de 2 libras y media. Y entonces mi mamá se lleva de su consejo y solamente me daba el seno. Tanto así es, Carly, que yo recuerdo todavía con 5 años que a mí me daban el seno. Todavía. Entonces mi mamá comenzó a buscar todas esas cosas que en el campo se utilizan para que la mujer tenga leche, para producir leche. Mi mamá comenzó a buscar todas esas cosas y mi alimentación todo el tiempo fue con leche del seno y por supuesto el niño se crió. Y mi mamá, en agradecimiento a ese señor que jamás volvió a ver, ni yo tampoco lo he podido localizar porque nunca tuve el apellido, mi mamá me puso William en honor a él, desde muy pequeñito. ¡Wow! Y de verdad que escuchar eso es impresionante porque con esto de la lactancia había mucho tabú. Todavía ahora en esta generación es que se está dando a conocer cómo se hace de manera correcta, de que la mujer es capaz de poder lactar solamente con el seno. Así que eso fue todo un reto para tu mamá. Yo me lo imagino ya buscando chocolate, que es lo que le dicen, beban su chocolate de agua para producir más avena y no sé qué. Imagínate tú todas esas cosas que ustedes las mujeres saben, y que más que en ese tiempo habían té para eso, había comidas especiales para eso, la avena, por ejemplo, el chocolate de agua, todas esas cosas que todavía se usan. Sí, todavía. De esas cosas que son normalmente para quitar la anemia, son cosas que también sirven para que la mujer produzca leche. Y en base a eso, pues obviamente, mírame aquí, y en base a eso mi mamá me puso William. La mejor alimentación te dieron. William, ¿y tú creciste con tus padres, en tu familia? ¿Me dices que tienes hermanos? Por supuesto, yo vengo de un hogar completo, de papá y mamá juntos. Somos 5 hermanos. Una hembra y 4 varones. Yo soy el último, soy el más pequeño. Luego, antes de mí está mi hermana y los otros 3 son varones. Somos de Jarabacoa, mi mamá y mi papá nunca se divorciaron, estuvieron juntos ahí y yo agradezco muchísimo. Mi papá murió hace ya 20 y tantos años, pero mi mamá vive como una chica joven, con toda la energía del mundo. Y le agradezco muchísimo a mi mamá y a mi papá que fueron fuertes, porque los matrimonios ninguno son fáciles. Claro. Tú unes tu vida a una persona que no es, como digo yo siempre, y como dice el pueblo, no es ni cata ni garrapata. Y tú tienes que soportar esas cosas. Así es. Pero en el momento que también tú entiendes que a ti te están soportando, se hace más fácil la carga. Totalmente. Entonces a mami yo le digo siempre, mami, de verdad que gracias por darme un hogar completo. Porque yo creo que eso sirve de mucho a los niños. ¿Y cuántos años tenías cuando tu papá falleció? 20 años. Ok, o sea que ya estaban todos adultos, por así decirlo. Sí, de hecho yo vivía allá en La Vega. Yo llegué a vivir a La Vega con 17. Okay. Yo llegué el 11 de enero del 93 a La Vega. Y yo me mudé solo aquí. O sea, toda mi familia siguió en Jarabacoa. Yo vine para acá. Fruto de que alguien visitó a mi casa, un señor que tenía una tienda de muebles electrodomésticos, se llamaba Ecobesa, el nombre de él es Abraham López, muy conocido en La Vega, y mi papá le compró un radio, y entonces él fue a llevárselo a la casa de mi papá, un radio grande, de eso que se usaban antes. Claro, un radiazo. Claro. Y entonces... Era un privilegio tener uno de esos radios. Un Lasony. Un Lasony que la gente debe saber, de esos Lasony que traían 2 caseteras, uno que era una casetera acostada y otra casetera que era como tipo, como los carros. Sí. Y entonces el tipo fue a llevárselo a mi papá y yo era muy extrovertido. Ya en ese tiempo yo estaba trabajando en Turismo FM como DJ. Yo entré con 14 años. Sí, yo entré con 14 años a trabajar en una emisora de radio como DJ. Pero allá en Jarabacoa. En Jarabacoa, Turismo FM, en los 98.7. Estaba en Jarabacoa, estaba en el Montaña y yo soy de Atolladera, o sea, y yo trabajaba 4 horas todos los días. Así que cuando trajeron el radio, el tipo que sabía de música era yo. Wow. Entonces yo saco el radio de la caja, me pongo a poner música, inmediatamente
puse las emisoras de la música que más o menos yo sabía que le iba a gustar a ellos, le serví el traguito al señor Abraham López y entonces obviamente le llamó la atención y él dice, pero ¿y este niño tan agradable, qué sé yo cuánto? Y entonces mi papá le dice, ese es mi hijo más pequeño, porque en mi casa mis hermanos no quisieron estudiar. Entonces yo era el que estudiaba y el buen estudiante, más. Exactamente. Entonces mi papá le comenta, ese es mi hijo más pequeño y es un buen estudiante, ese es el futuro abogado de la casa. Y entonces, no, pero ese muchacho me lo llevo yo para el pueblo, para La Vega, para que estudie. Entonces, muchacho, ¿para qué fue eso? Música para mis oídos. Wow. Eso fue en el 92. Y bueno, en el 93, entonces, a mitad de tercero de tercer bachillerato, me vine a La Vega. O sea que él incluso te ayudó con los estudios en ese momento. Con él duré muy poco. Okay. Porque vine como te digo, en el 93. Entonces, al final del 93, ya yo no estaba allá. Vinieron muchos problemas porque yo me fui en un motor para Nagua con el esposo de mi hermana y regresé el lunes súper temprano para cumplir con mi compromiso. Y a él no le gustó eso, que yo me fuera en un motor. Decía que era mucho riesgo y mucha responsabilidad y me despachó para mi casa. Y entonces trabajaba conmigo una joven que se llama Rosana López, hija del profesor Messier, que daba francés aquí en el Cardenal Sánchez, en el liceo, etcétera, etcétera. Y a ella le dio tanta pena conmigo que entonces yo estaba estudiando en el liceo nocturno y ella habló con su familia para llevarme para su casa. Me llevan para mi casa, en el sector para su casa en el sector de Camboya, y entonces yo me pasaba el día limpiando, trapeando, fregando al mediodía, y en la noche me iba a las clases. Wow. Ellos tenían una escuela de dar mecanografía en ese tiempo, con las máquinas que se utilizaban. Yo recuerdo esos sonidos de tantos lugares que daban clases de mecanografía. Claro, entonces yo me pasaba, cuando no estaba fregando o haciendo tareas para mis estudios de la noche, que estaba en cuarto, estaba aprendiendo a escribir en mecanografía. Y luego de los 2 meses aproximadamente me volví a ir para el campo porque era como una carga para mí. A todo esto mis padres no sabían nada. Nunca lo supieron. De que ya no estaba en exacto, hasta que yo volví. Siempre le mentí porque mi papá nunca quería que yo, en verdad no era de su agrado que yo viviera en La Vega. Él quería que yo viviera allá. Pero mi mamá, que tenía una visión un poco más amplia, mi mamá, no, que se vaya, que aquí en el campo no va a llegar a ningún lado. Aquí lo que va a poner blog y a sanear. Y bueno, entonces mi mamá me empujó. Entonces, yo luego volví al campo. Eso fue un lío enorme con mi papá, que quería venir a entrarle a ese hombre, Abraham López. Pero como padre sobreprotector. Como padre protector. Pero seguí viniendo al liceo. Salía de allá a las 4 o 5 de la tarde. Cogía una guagua en ese tiempo que venía a Jarabacoa, estudiaba en el liceo nocturno y me iba de nuevo a las 10 de la noche. Wow. Sí, entonces como al mes conseguí trabajo en Cepeda Refricentro y seguí viviendo en Atolladera. Entonces yo salía a las 5 de la mañana de Atolladera, iba a la carretera, esperaba la primera guagua que bajaba y me iba a trabajar a Cepeda Refricentro, me traía la camisa del uniforme en la mochila, a las 5 de la tarde me bañaba detrás del edificio con una manguera y me iba caminando de las carreras donde está Multimuebles. Sí. Me iba caminando al liceo nocturno. Wow. Y del liceo nocturno iba al parquecito de los estudiantes y cogía una guaguita que subía a Jarabacoa. Me quedaba en la entrada de Atolladera y llegaba a mi casa a las 12 de la noche todos los días. Y a las 5 de la mañana otra vez para La Vega. Esto es para ustedes que quieran algo, sepan que trabajando es que se va a conseguir, no es rápido y fácil como muchos los queremos. Exactamente. Bueno, gracias a nuestra gente de Olala Restaurant que nos pone a nosotros aquí a disfrutar de este delicioso vinito. William, salud. Salud. Muchas bendiciones y yo sé que con este testimonio tuyo, porque es un testimonio de motivación, para muchos va a ser un empuje de saber que los sueños cuestan. Cuestan, pero cuando tú los ves materializados, la satisfacción que te da el haber vivido ese proceso es un verdadero aprendizaje y es una lección de la vida que nos sirve en todo momento. Muchas gracias, es un honor poder servir de algún modo. Claro. Salud, bébete el vinito. Sí, vamos a dar el traguito, ¿verdad? Está justo en una temperatura perfecta. Háblame de eso, porque yo no soy
tan experta en la materia de vino, pero sí puedo decir que está delicioso. Está muy bueno. William, estuvimos conversando sobre la parte ya de cuando llegas a La Vega, cómo vienes por primera vez, pero háblame de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez en Jarabacoa? Porque quiero como que vislumbrarte en esa zona. Tú de pequeño, ¿qué hacías? La niñez mía fue una niñez normal, como un niño de campo. Antes, nosotros lo que hacíamos era que jugábamos los juegos con los juegos tradicionales, trompo, que ya los trompos se desaparecieron. Sí. Jugábamos a pisacolá, que eso también se ha ido desapareciendo. Bueno, aunque hay una versión nueva de pisacolá que se llama camán. ¿No la conoces? Esa no me la sabía, ¿no? Sí, camán. ¿Y fufú? ¿Tú no jugabas fufú? Jugamos fufú, echábamos pleito de fufú, claro, por supuesto que sí. Pero al vivir en el campo, era una cosa hermosa porque todas las tradiciones se quedaban ahí. Mi campo se llama Atolladera precisamente porque se hacía muchísimo lodo. Mi primera rotura de brazo fue en la atolladera. No me digas. Yo iba muchísimo a la atolladera porque teníamos personas muy queridas allá, Miriam, Quique, y nos pasamos días en casa de Quique, sí. Crecimos juntos. Me caí. Fey, sí. Quique, Miriam. Toda la familia, son personas muy queridas. Sí, viven en Estados Unidos, viven. Sí, ya se han ido todos. Claro que sí. Yo me caí precisamente porque en una lluvia, como se llama así mismo la atolladera, la loma estaba enlodada por completo y muchacho, al fin uno no calcula el peligro, yo me fui corriendo. Pero cuando ellos vivían allá en el fondo, o vivían aquí adelante, porque yo no recuerdo la distancia tanto. Ajá. Pero no era tan lejos de la entrada. Ah, bueno, ya ellos se habían mudado. Okay. Ya ellos vivían en el pueblo. Ya estaban en la ciudad. Oh, mi Dios. Sí, entonces era un viaje hermoso, todos los días ir a la escuela, de la Atolladera a la escuela de Buenavista. Nosotros caminábamos como 8 kilómetros. ¿En grupo? El grupo entero, para ir y 8 kilómetros para volver. ¿Y a qué hora salía? 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Yo recuerdo estos tiempos de Navidad. Siempre me llevan a recordar el frío enorme que hacía en Jarabacoa, pero no ahora, en ese tiempo. Todavía más. La casa era de zinc y había que ponerle, encima del mosquitero, había que ponerle un mantel plástico. Ay, Dios mío, porque porque las gotas del zinc que producía la humedad del frío caían sobre la cama. Wow. Entonces, encima del mosquitero, ¿sabes con un mosquitero? Claro. Ustedes saben con un mosquitero. Ahora no se usa, pero antes se usaba mucho los mosquiteros. Claro que sí, pero en postproducción vamos a poner el mosquitero ahí. Mi papá me hacía levantar, o sea, papi era jodón con eso. Ajá. Y nos costaba poner el mosquitero, y nos mandaba a todas a ponerlo. Y nos hacía levantar aún durmiendo si no lo habíamos puesto. Ah, ya ves. Entonces encima del mosquitero ponían un mantel plástico para que las gotas se quedaran ahí y no traspasaran mientras uno estaba dormido. Sí. Entonces yo recuerdo que mi papá, 5:30 de la mañana, era muy, muy eficiente, como un despertador eficiente. Son las 8 de la mañana y usted acostado todavía. Y cuando tú oyes eso a 8 de la mañana... Un brinco. Era un brinco que tú dabas y te vestías. Antes uno no se bañaba para ir a la escuela. Vamos a estar claros. El baño era la noche antes de dormir. Sí. O sea, ya tipo 6 de la tarde. Sí. Con agua tibia. Porque Jarabacoa hacía un frío. De verdad, frío. Y entonces te levantabas, te lavabas los dientes y te ibas a caminar. ¿Pero a caminar dónde? En el lodo. En el lodo. Como dice la gente de mi campo. Chaplete, 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 chaplete. No, y era literal, porque yo lo recuerdo, o sea, era un lodazal todo el campo. Claro, es que esa zona de Jarabacoa, llovía mucho. Esa zona de Jarabacoa es sumamente húmeda. Y yo recuerdo, estando yo muy pequeño, que hubo una reunión con un viceministro de Agricultura que no se podía sacar, las cosas que sembraban los campesinos de mi campo no se podían sacar, porque los vehículos se quedaban siempre atascados. Entonces recuerdo que el viceministro de Agricultura dio una idea y fue sembrar un árbol que consume mucha agua, que se llama eucalipto, y toda la orilla de las calles, de los callejones, se le sembró eucalipto y bambú. Okay. Y entonces esto
comenzó a drenar toda la zona, los caminos vecinales. Mira, y con eso se fue secando un poco, pero ya Atolladera es un pueblo. Sí. Tenemos calle asfaltada. Ya. Claro. Ya veo mucha gente. Así es. Entonces, de ahí, pues, es cuando vienes por primera vez a La Vega con el señor Abraham, ¿verdad? Era Abraham tu primera López. vez en La Vega. Sí. Y cuando llegaste a La Vega, ¿qué viste? Es como, yo recuerdo cuando yo viajé por primera vez a Estados Unidos, uno está como que todo se lo encuentra grande. No, me pasó. Cuando yo vine a La Vega en el 93, yo había venido a La Vega una sola vez. Y era a la Casa Mora y a la Casa Amarilla, que tenía 9 años. Vinimos a comprar la camisa blanca y un corbatín negro para hacer mi primera comunión. Así que fue de la parada del Quinto Patio, doblar directamente para la zona del mercado. Y entonces, de ahí nos devolvimos. Cuando yo vine a La Vega en el 93, que yo llegué a trabajar, y a donde primero llegué fue a la restauración con Juan Rodríguez, frente a la Ver. Que luego nos fuimos a la Carolina, mi hermana, cuando yo llegué frente a la catedral, que yo vi esta mole de cemento, y yo vi eso tan grande, tan hermoso. Tan distinto a la iglesia de allá. A la parroquia. Sí. Nosotros nunca tuvimos parroquia en Atolladera, siempre hacíamos la misa en el club. Teníamos un club techado de zinc, que era Club Social y Cultural de la Atolladera, y también servía como parroquia. Cuando yo vi esto en La Vega, yo me quería morir. Yo dije, wow, o sea, yo me sentí como tú cuando llegaste a Nueva York. Sí. O sea, fue impresionante para mí, pero también una cosa que llamó mucho la atención para mí fue el río Camón. Que qué lamentable verlo hoy. Era un río, de verdad. Era una cosa enorme, enorme. Era un caudal en medio de la ciudad, que también eso me impresionó muchísimo. Entonces, hoy ya no es así. Y es lamentable. Entonces yo digo, cónchale, qué pena, porque si en 20 y tantos años ha venido en ese proceso de que muere el río, ¿qué pasará en los siguientes 20 y tantos años? Sí. Va a desaparecer. Y nadie hace nada por eso. Así es. Así que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú entonces, allá en Jarabacoa, mientras ibas a la escuela, ¿cómo se llama tu escuela? Mi escuelita de Atolladera se llama Escuela San José. ¿Todavía está? Sí, por supuesto. ¿Y está igualita o la han mejorado? No, está muy bonita, aunque estamos teniendo una situación que hace 2 años estuvimos trabajando, ver cómo, no obligar, pero sí cómo hacer algo que los estudiantes que son de Atolladera, pero más cerca de la autopista, no vengan a estudiar a Buenavista, sino que vayan a la Atolladera. La escuela de Atolladera se vio en un momento dado con 2 estudiantes. ¿Y por qué? Con 5 grados, porque todos los muchachos que son más cerca de la carretera, entonces ya deciden irse a Buenavista. Recuerda que ya todo el mundo tiene motores, pasola, camioneta. Sí. Entonces se viene, entonces la escuelita se ha quedado como sola allá. Entonces una propuesta que hicimos al Ministerio de Educación fue mover la escuela de donde está y ponerla entonces cerca de la entrada de Atolladera, para que fuera la escuela de Atolladera, pero que tuviera en la entrada. Sí. Y entonces hacerla también un poco más grande, que llegue hasta 8º, porque esa escuelita solamente llega hasta 5º. Okay. Ahora llega hasta 3º. Okay. Cuando salí de 5º, entonces me iba a Buenavista y viajaba igual, del campo a Buenavista. Ahí fue que tuve casi 6º, 7º, 8º. Luego, en el Liceo de Jarabacoa, salíamos de Atolladera, caminábamos hasta la entrada en botas, guardábamos la bota ahí en una casa de un señor que se llama Fermín Abreu. Y no había que pagar el alquiler por espacio de guardar. No, porque era como algo normal, como la casa está en la misma entrada. Sí. Sí. En la misma entrada, entonces ellos tenían como una verja y en ese tiempo todo el mundo era muy sano. Sí. Todo el mundo ahí, había una cuneta que corría agua y entonces ahí todo el mundo se quitaba los zapatos y por encima de la verja dejábamos caer la bota y todo el mundo sabía cuál era la suya. Porque y no se desaparecía. No se desaparecía porque la gente increíble esos éramos tiempos, muy ¿sí? sanos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, al regreso, tú venías, ponías tu zapato en una funda de nuevo, te ponías tu bota y cháplete. Dios mío. Para la Atolladera. ¿Y cómo era William en el colegio? ¿Era un niño extrovertido? ¿Era tímido? ¿Era de buenas notas? Excelente estudiante hasta 3º más o menos. Cuando llegué aquí a La Vega, que trabajaba el día completo y en la noche en el liceo nocturno, ahí pasé a ser un estudiante bueno, pero no la excelencia que yo era antes.
Yo fui tan excelente que a mí me pasaron de curso a mitad de año, de tercero a cuarto. Me pasaron a mitad de año, porque yo era en matemática, yo era un duro. En el liceo, en primero, que el álgebra es el cuco de todo el mundo, sí. Yo me ganaba mi desayuno dando tutorías de álgebra todos los días en el curso. Todo el mundo se iba de recreo, yo me quedaba con una tiza dando tutorías. El profesor Freddy Paulino, que ojalá esté viendo este programa, era el profesor de álgebra al terminar el recreo siempre. Wow. Entonces Freddy Paulino iba al curso donde yo estaba en primero E, que los que son de Jarabacoa y están en el liceo deben saber que era en el fondo. Entonces él iba y llevaba la tiza y el borrador, preparándose para cuando terminara el recreo. Él me prestaba la tiza y el borrador para que yo diera tutoría. Entonces los muchachos que recibían su tutoría me llevaban mi chulito, mi empanada, mi juguito de avena. Estaba con el tutor. Claro, porque yo no tenía con qué comprarlo, así que tenía que ganármelo. Excelente. Excelente manera de ganárselo. Sí, ¿Sabes qué me impresiona bastante, William? Que desde los 14 años, cuando ya tú estabas en turismo, y perdóneme que lo tuté. No importa. Ya usted se inclinaba por el área de la comunicación. Sin embargo, decidió finalmente estudiar Derecho. ¿Por qué eligió al final Derecho? La comunicación antes no era vista como una profesión para vivir de ella. O sea, ningún estudiante del Cibao, de un pueblo y menos de un campo, podía elegir comunicación como una carrera para vivir de ella. Las carreras eran medicina, ingeniería, abogado, contador, pero ni siquiera administrador de empresa, era contador. Y antes las empresas entendían que un contador podía ser un administrador. Luego se fueron sumando carreras a medida que el país fue obviamente necesitando profesionales de diferentes tipos. Y las grandes empresas que entonces estaban teniendo necesidades, y de ahí es que las grandes familias de Santo Domingo, de la capital de la República Dominicana, mandaban sus estudiantes siempre a estudiar fuera del país. Pero esas empresas luego fueron tocando las puertas de las universidades. Las universidades no subsisten sin el empresariado. El empresariado es el que le dice a la universidad, esto es lo que yo necesito. Entonces, hemos ido desarrollando. Pero estudiar comunicación, no, ni siquiera nunca me pasó por la mente. Yo estaba ahí como entre ingeniero civil y abogado, pero he tenido un detalle siempre, nunca me ha gustado el sol. O sea, no me gusta trabajar en el sol. Así que me incliné primero por mercadeo, que era la idea absurda de estudiantes pobres. Voy a estudiar mercadeo para luego trabajar y entonces con eso que me gane estudiar la carrera que yo quiera. Un error, porque es un tiempo perdido. Y entonces yo estudié mercadeo y luego estudié derecho. Okay. Y de ahí caigo. O sea que tienes dos carreras. Dos carreras. Así es. Y entonces, si te pusieran hoy en día a elegir, o sea, si estuviéramos en ese tiempo y si hubiera la facilidad de vivir de comunicación social, ¿te hubieras decidido por comunicación? ¿Amas más derecho o comunicación? Bueno, yo no ejerzo como abogado, porque cuando yo vengo a graduarme de abogado, ya yo era un vendedor de tienda y ganaba muy bien. Entonces, para mí, dedicarme a ser abogado era comenzar de cero, a ir a una oficina, a que un abogado me comenzara a enseñar y a ganar 3 pesos, pero en ese tiempo, cuando yo me vine a graduar, yo ganaba muy bien, porque siempre los vendedores ganan por comisión. Las ventas siempre son buenas. Claro, siempre yo ganaba por comisión y entonces siempre era uno de los mejores donde quiera que estaba. Así que yo me gradué de Derecho, pero yo no he ejercido nunca. O sea que empezaste fue con mercadeo. Sí. Esa fue la primera. Sí. Y cuando llegaste aquí a estudiar mercadeo, en ese momento, ¿cómo te defendías? O sea, ¿dónde dormías? ¿Dónde vivías? ¿Cómo llegabas a la universidad? ¿Ya estabas trabajando? Sí, claro. Yo trabajé en Cepeda Free que te decía. ¿En ese momento? Sí, okay. Por supuesto. Yo termino el bachillerato aquí en La Vega en el año 1994. Me gradué, recuerdo como ahora, un 10 de diciembre del año 1994 y me inscribí en la universidad de inmediato. Soy matrícula 950146 en UCATESI y me inscribí a estudiar mercadeo. Entonces pasó el tiempo, yo veía que mercadeo era muy vacío, que nada de lo que yo veía era aplicable y entonces el rum del derecho
comenzó. Y entonces por eso yo tengo muchísimos compañeros de universidad de mercadeo y muchísimos compañeros de derecho. Y guardo una amistad increíble con la mayoría y tenemos nuestro grupo todavía y yo me nutro muchísimo de todos estos muchachos que son abogados. Sí. Entonces yo trabajaba en Cepeda Refri Centro, vivía en una habitación en San Antonio, yo tenía una bicicleta en la cual yo iba a la universidad. Una bicicleta, primero tenía una bicicleta de unas japonesas que traía Tokyo Motors, que se desapareció eso, sí, y traía unas bicicletas japonesas con un canasto adelante, y yo tenía mi bicicleta, en mi canasto yo llevaba mi mochila normal y iba y venía. Luego me compré una mountain bike. Pero yo vivía que esa era la señora bicicleta. Claro, la mejor bicicleta de la universidad, porque digo, poca gente iba en bicicleta, pero yo iba en mi bicicleta y era una tremenda bicicleta. Bueno, el tema es que vivía en una habitación rentada en San Antonio, en la calle Lancaster. Era una habitación pequeña, pero daba perfectamente para yo tener una cama tamaño full size, un cordel para la ropa, un gancho de varilla donde yo enganchaba la bicicleta porque no cabía, sino que tenía que entrarle en una goma y engancharla. Sí, sí. Tenía una estufa de mesa y un cilindro de gas de 25 libras. William, pues usted sabe cocinar entonces. Pero totalmente, claro. Pero es que este señor se ha defendido en la vida en todas las áreas. Claro. Así que usted mismo se preparaba su desayuno, su comida y su cena. Sí, yo preparaba de noche, yo preparaba la comida del día siguiente. ¿Y lavaba su ropa también? No, la pagaba. Ok. Tenía una señora que vivía al frente, madre de un hermano mío que se llama Radamés Rodríguez, y ella me lavaba la ropa. Yo la planchaba. Okay. Tenía mi planchita. Así que sabe planchar también, de todo. Y de bien todo planchado. Yo tengo un amigo de Moca. Le enseñó los trucos. Tengo un amigo de Moca que se llama Víctor Gómez, que me dice que nos conocemos desde la época. Él era vendedor de la mueblería donde yo trabajaba. Y él dice, usted tenía 2 camisas, pero planchado el tiempo. Siempre como debía ser. Así Entonces, después de todo este proceso, que se gradúa de mercadeo, que está trabajando ya en Cepeda Refri Centro, ¿cómo inicia William, el empresario, a nivel ya independiente? Bueno, pasó muchas cosas antes de ser independiente, porque yo salí de Cepeda Refri Centro para trabajar en Casa Marte, cuando llegó aquí cuando llegó a La Vega. Trabajé del 96 al 98 en Casa Marte y posteriormente me convertí en Casa Marte en el mejor vendedor de colchones Certa cuando llegó Certa a la República Dominicana en el año 1997. Wow. Un año más tarde yo había logrado ser el vendedor de tienda de República Dominicana, aún siendo en un pueblo pequeño, en el vendedor que más colchones vendía. Wow. De Certa, tomando en consideración que el colchón más barato cuando llegó Certa a la República Dominicana se vendía en 16.800 pesos. Eso era muchísimo en esa época. El más caro que existía en República Dominicana para el momento se vendía en 6.000 pesos. Increíble. Que era una gran clase de colchones Rex. Entonces aquello era 3 veces lo que costaba un colchón. Y yo me inventé una fórmula para vender muchos colchones que dio resultados. ¿Y cuál era esa fórmula? En el 98, sí se puede saber. En el 98, el dueño de Colchones Certa, que se llama don Pedro Raful, hermano de Tony Raful, el del PRM precisamente, me mandó a buscar. Y cuando yo fui allá, me dijo, ¿qué es lo que tú haces para vender tantos colchones? Y yo le digo, bueno, no le puedo decir porque es una fórmula. Esa es mi fórmula. Claro. Entonces él me dijo, ¿y tú te atreverías a trabajar con nosotros? Y yo, por supuesto que sí. Y entonces me dijo, ¿cuánto usted gana? Yo ganaba en el 97 entre comisiones que vendía seguro de la Monumental, comisiones, sueldo, y lo que me ganaba por la Monumental me ganaba como 20.000 pesos en el 97. Que era mucho dinero. Pero William, ¿cómo le daba tanto el tiempo? O sea, estudiaba, trabajaba en el área de mueblería y también vendía seguros. ¿Cómo se manejaba con el tiempo? Estudiaba de noche, en el día yo pasaba el día en la mueblería y llamaba por teléfono a empresas, amigos que yo vendía seguros. En ese tiempo existían los vendedores de seguros ambulantes. Después cambió la ley y hubo que hacerse agencias sí. de vendedoras.
Pero antes había mucha gente vendiendo seguro. Entonces, los amigos te compraban el seguro, le compraban el seguro a los amigos. Yo llegué a tener, y no sé si Fancho Morilla se acuerda de eso, pero yo llegué a tener la farmacia El Sol. Wow. A través de su sobrina, que estudiábamos junto en la universidad, que es una gran abogada, que se llama Awilda Morilla. Claro, la esposa de Juan Pablo. Sí. Es una excelente profesional, una excelente mamá, excelente amiga mía. Y a través de Awilda yo llegué a tener la cuenta de Farmacia El Sol en ese tiempo. Y como buen vendedor también sabía vender muy bien los seguros. Me iba muy bien, fui reconocido varias veces. Y en el 98 caí vendiendo colchones Certa para la República Dominicana. Mi primer trabajo en Certa fue formar los vendedores de la mueblería. Don Pedro lo que hizo fue, déjame coger a este muchacho para que enseñe a los vendedores de las tiendas donde se vende colchones Certa, para que enseñe a los vendedores a vender. Y en eso me pasé 2 años aproximadamente caminando la República Dominicana completa. O sea que ya ahí se convirtió en un vendedor exclusivo de Certa, donde Sí. Certa tuviera representación. Sí, y después, trabajando en Certa, como yo ganaba muy bien porque me duplicaron el sueldo, de 20,000 me lo llevaron a 40,000 para que yo entrara, y me daban combustible, seguro médico, que no era de ley en ese tiempo, que lo tengo, Sí. ese seguro, o sea, el carnet. Me pagaban por el carro porque caminaba a nivel nacional, y combustible, todo, y dieta. O sea, ese dinero me quedaba a mí completo, los 40,000 pesos. Entonces yo me puse un negocio aquí que se llamaba Certa Bed Boutique, que fue una tienda de colchones Certa en la Plaza Jimenián. Y ese fue mi primer como ensayo ahí. De ahí entonces me voy a Ray Muebles, gerente de Ray Muebles. En el 2000 viene Ray Muebles a La Vega, me ofrecieron un trabajo, me pagaron el doble de lo que yo ganaba, 80,000 pesos como gerente, y entonces comencé en Ray Muebles a darlo todo. Y ese para mí fue mi escuela, mi gran escuela, porque Don Lucas tuvo tanta confianza en mí que la cuenta de Ray Muebles estaba abierta en el Banco Popular de La Vega, y yo firmábamos él y yo, y él me dejaba un paquete de cheques firmado con una firma, y yo administraba esos cheques y pagaba todo nuestro suplidor y todos nuestros compromisos con mi segunda firma. Wow. Y eso me dio también un nombre bancario, porque ya no era nada más yo el empleado, sino yo estaba dentro del sistema financiero, y eso me dio mucho aval para que hoy todavía tengo, gracias a Dios, todo lo que yo he hecho lo he hecho con los bancos. Porque obviamente... con el apoyo bancario. William, vamos a darnos otro traguito hombre, de este vinito delicioso que nos trae Olala, porque hay que seguir. Y salud también a toda la gente que nos está viendo. Claro que sí. William, entonces, digamos que este pequeño ensayo fue su inicio. ¿Cuántas empresas tiene ahora actualmente? Mi primera empresa fue Pintureca. Nace en el 2004. Y la segunda es R&S Multimuebles, que nació en el 2008. En el 2004 todavía yo trabajaba en Ray Muebles. Por eso la primera empresa que pongo no es de mueble electrodoméstico. No obstante, es lo que yo he hecho toda mi vida. Desde que llegué a La Vega en el 93 hasta el 2004, hasta el 2005 estuve en mueblería todo el tiempo. Pero como yo puse mi primer negocio en el 2004 y estaba dentro de una mueblería todavía, no podía poner ese negocio. Así que no fue hasta el 2008, abril del 2008, que abrimos nuestra primera empresa de muebles y electrodomésticos conjuntamente con Jorge Rosario, que tú conoces muy bien. Sí. Y se da el tema de la mueblería como consecuencia de un encuentro en el que Jorge y yo estábamos invitados, compartiendo igual un trago, recuerdo, y él me plantea que pongamos una importadora de piezas de motores. Y yo le digo, yo no sé nada de eso. Entonces Jorge, también igual que yo, había trabajado mucho tiempo en el área de mueblería, pero con Infante. Y yo le digo, bueno, pero vamos a juntarnos mañana y lo hablamos. Cuando al día siguiente él fue donde mí y comienzo a hacerle preguntas de cómo funcionaba el negocio, a mí no me gustó el negocio. Y le planteo que mejor pongamos una tienda de muebles electrodomésticos, porque él sabía de eso y yo también. Y ya habían pasado 3 años que yo había salido de Ray Muebles, o sea que por lo que no puse un negocio de mueblería inmediatamente, yo creo que era un tiempo valioso. Yo no quería poner una mueblería de inmediato porque sabía que si yo me iba y ponía una tienda, todos los clientes y las
y los empleados se iban a querer ir conmigo. Sí. Y era hacerle un daño a don Lucas, que era una persona que yo quiero mucho, que respeto mucho, que agradezco muchísimo, y no jamás le voy a hacer una acción, ni en ese momento ni ahora, voy a hacer una acción que propine un daño a alguien, a nadie, de ninguna índole. Entonces, habían pasado 3 años, a él le pareció bien, y ahí comenzó la idea. Entonces, comenzamos con, para la pregunta, Pintureca, con Multimuebles, y la tercera se llama Color House. Color House es la empresa importadora de nuestra marca propia de electrodomésticos, que se llama 4G. Ok, wow, increíble, ¿eh? Y todas, usted tiene ya personas que le colaboran como en la parte administrativa para poder manejarlas. Sin ningún equipo humano como el que tengo sería imposible. No solo para mí, yo creo que sería imposible para todos los empresarios. El empresario, y yo lo digo eso en todas las reuniones, el empresario es una pata de la mesa. El otro son los suplidores, los otros son los colaboradores y los otros son los clientes. En esos 4 puntos descansa una empresa. Una empresa no son las 4 paredes, sí. La empresa son los seres humanos que la conforman. Totalmente. Y no es el dueño, son su gente. Y por eso yo tengo la honra de tener empleados que tienen años conmigo, Scarlett. Yo tengo empleados que tienen conmigo desde que yo inicié nuestra empresa. Yo tengo empleados que comenzaron conmigo hace 18 años en Pintureca. Wow. Y los que no comenzaron conmigo, tengo empleados que tienen 15, 16, 14, 13, 11, 10, empleados de toda la vida. Y de Multimuebles también, empleados que están conmigo desde que comenzamos en el 2008. Porque nosotros siempre hemos puesto por encima de todo el bienestar de nuestra gente. Por encima de todo. Porque solo no lo puedo hacer. Y no es porque no puedo hacerlo solo, sino porque al final del día estas son tu familia que están todos los días contigo, tu familia que mientras tal vez yo estoy en otra cosa a las 8 de la mañana ellos están abriendo y poniendo un buen rostro a los clientes que llegan y cuidando lo que hay. Entonces, para mí mis empleados son mi familia, no son empleados. Ahora uno le llama colaboradores, bueno, pero son mi familia. Y me encanta escucharlo de verdad, porque como empresario exitoso de nuestra ciudad, muchos emprendedores cuando deciden emprender, pues no conocen bien el manejo de, digamos, de ese emprendimiento o el manejo de cómo deben conectar con sus colaboradores, que es una de las partes principales. Usted comentaba ahorita que cuando inició, esta parte también es importante mencionarla para los mismos emprendedores, cuando inició con su primer negocio, aún estaba trabajando. Sí. Les recomienda a los emprendedores que cuando ya se deciden independizarse por completo, se mantengan, si tienen un trabajo en ese momento, durar un tiempo hasta ver cómo va evolucionando su emprendimiento. Bueno, mira, perdón, pero yo no soy un buen ejemplo de emprendedor porque yo comencé todo al revés. Y el emprendimiento mío no vino como una idea propia mía. Y debo ser honesto siempre, y lo digo en cada una de las presentaciones que hago, que no cobro por eso, lo hago gratuitamente. Cuando cobro, hago que el cheque lo haga a nombre de una institución sin fines de lucro. Para mis conferencias, siempre digo que no soy un buen ejemplo como emprendedor, porque Pintureca, que fue mi primer negocio, no comenzó como una idea mía. Comienza porque una persona que trabajaba conmigo, a quien quiero muchísimo, que vive en Estados Unidos, se llama Ángel, viene donde mí en Ray Muebles. Él era vendedor de Ray Muebles y yo era el gerente, y él viene donde mí y me dice: tengo un amigo que es un experto en pinturas. Y yo le digo: pero por Dios, Ángel, ¿cómo tú me vas a recomendar a una gente que ha salido de un lugar por robo? Bueno, el tema es que el hombre venía, y no, hable con él, escúchalo. El hombre venía constantemente todos los días, 3 veces al día, y yo me negaba a verlo. Y un sábado me dice... el señor que le refirió. El señor, sí. Okay. Y un sábado resulta que entonces yo salgo como a las 9 de la noche de trabajar, y cuando salgo me encuentro el hombre que está esperándome desde las 2 de la tarde. Se me cayó la cara. Ya no tuvo escapatoria. Y entonces le digo
¿Dónde usted vive? No, yo vivo cerca, pero ¿te anda montado? No, pero venga para llevarlo. Entonces yo lo llevo a su casa y cuando llegué a la casa me encontré con un panorama indescriptible. Y ahí es que yo le digo, mire, búsquese el local y vamos a poner el negocio. Y entonces él comenzó buscando localcitos chiquitos y yo le dije, búsquese uno grande, vamos a hacer algo bien ya. Y entonces, ahí fue como que te dio, vamos a decir, ganas de ayudarlo, por así decirlo. Yo comencé totalmente contrario a lo que es emprender. Entonces, apareció el local donde justo yo trabajé por primera vez cuando llegué de Atolladera. ¡Wow! En ese local estaba vacío. Sí. Y ese local lo rentamos y es donde yo pongo mi primer negocio. Eso es frente a la Vega. Frente a la Vega. Okay, o sea, cuando el local donde yo primero trabajé en la Vega es donde yo pongo mi primer negocio. Increíble. Pero ¿Cómo volviste a ese lugar? ¿Cómo volví ahí y por muchos años. ¡Wow! Yo duré muchos años, 12 años duré ahí, hasta que compramos luego nuestro local propio. Pero lo grande del caso es que cuando Jorge y yo hablamos para poner para poner nuestra segunda empresa, que era una mueblería, comenzamos a buscar locales por todos los lados y en ese tiempo Cepeda Refricentro, que fue el segundo lugar donde yo trabajé luego del primero, ese local estaba vacío porque Cepeda Refricentro había quebrado. Y ese local lo compramos en el 2008 y fue donde pusimos nuestro segundo negocio. Wow. No, pero increíble, pareciera como si Dios tenía esa historia para ti, ese destino escrito ahí. Increíble. Y ahí pusimos nuestra segunda empresa. Entonces esa primera, Pintureca, nace ahí con esa persona y entonces entre agosto y diciembre la venta fueron espectaculares, los beneficios fueron espectaculares y entonces fuiste aprendiendo el negocio entonces de pintura ahí. Sí, yo venía a las 5 de la tarde, después que pasaba mi día en mi empleo, y venía a las 5 y terminaba ahí verificando todo y aprendiendo, etcétera, etcétera. Y entonces cuando cierra esos 4 meses del 2004, que dicho sea de paso fue una decisión, porque en ese tiempo estábamos en el gobierno de Hipólito, y yo decía, si Hipólito gana, me voy a vivir para Estados Unidos. Ya yo tenía visa y me voy a quedar ilegal. Y si Hipólito pierde, entonces me arriesgo y pongo un negocio. El negocio que pusimos fue ese, de Pintureca. Entonces, al cierre de ese año, que fueron 4 meses, yo veo que el negocio realmente podía ser rentable. Y yo digo, oye, pero si eso sin yo estar, si yo le meto mi energía y mi tiempo, posiblemente hagamos algo. Y yo pongo la renuncia en Ray Muebles y entonces vengo a trabajar, salí en marzo, 3 meses me pidieron y vengo a trabajar tiempo completo ya en el primer negocio que nosotros habíamos puesto. Mucha gente me dijo que si yo estaba loco, que cómo yo iba a dejar de trabajar en una empresa tan importante por ir a vender galones de pintura, pero cada locura es un sueño. Claro. Y hay que perseguirlo. Totalmente. Y tener fe. William, cuando yo te escucho hablar, me da la impresión de que entonces en ese momento tú tenías tus ahorros, o sea, para poder iniciar este emprendimiento, poco a poco te habías preparado y es algo que me gustaría que nos compartas, porque muchas veces nosotros normalmente, el empleado gana un sueldo, dice que no le da y se va todo y al final del mes, a los 2 o 3 días ya no tiene nada. Sí. ¿Cuál es la fórmula para siendo empleado poder llegar a volverte un empresario, o ya sea cualquier tipo de emprendimiento que quieras hacer? Bueno, sí, recuerda que te dije que cuando yo entré a Ray Muebles, a mí me pagaban 80,000 pesos. Eso era un dineral. ¿Todavía no estabas casado ahí? Sí. ¿Ya tenías familia? Claro. O sea, que tenías casa. Estaba separado. Recuerda que yo tengo mis 2 hijos de una primera esposa y luego, pero estaba separado cuando entré, luego ahí mismo me junté con que no me he casado todavía. Me van a picar. Pero ya no importa. Bueno, el tema es que yo ganaba 80,000 pesos, era mucho dinero para la época. Y aunque ese cuatrenio 2000-2004 fue muy difícil en términos económicos para la República Dominicana, yo siempre hice que a mí me fuera bien. Entonces, a los 2 años ya a mí me iba muy bien
ganándome ese dineral, y yo compraba carritos y vendía. Frente a Ray Muebles, ahí en el mercado, yo mantenía siempre 4, 5, 6 carros Corolla y Camry, que yo lo buscaba, que me lo daban a vender, unos que yo compraba, con el dinerito que me ganaba compraba otro. En el 2002, 2003 comenzó una locura con el tema de los precios. Y un amigo que se llama Joe Delgado, que es de Jarabacoa y vive en Santo Domingo, tiene un dealer. Entonces yo le compraba carros que llegaban muy barato y venía y lo vendía carísimo aquí. ¿Tú sabes a quién le vendí yo un carro? ¿A quién? En el 2003, un Honda Accord del 2001, a don Héctor González. ¡Wow! Pregúntaselo. Le vendí yo un carro en el 2001. A ese carro le gané yo 100,000 pesos. ¡Wow! Porque había mucha desinformación. Por la variación de los precios. Mucha desinformación. Entonces yo siempre me la busqué. Yo vendía carro, me ganaba muy bien. Y en el 2002 yo puse un intento de renuncia en la empresa de Ray Muebles porque ganaba bien, pero yo tenía otras ofertas y entonces ellos a mí lo que hicieron fue que me dieron participación de beneficios todos los meses. Yo me ganaba un 15% de los beneficios que tenía esa tienda. Y entonces, increíble, ¿eh? O sea, eras muy bueno, William, para que al final te tuvieran esa consideración. Sí, me daban un 15% y era un dineral. Yo me ganaba en el 2003, 2004, 150,000 pesos, 200,000 pesos, todos los meses. Era mucho dinero. Porque yo vendía mucho. Okay. Yo era una máquina. No, lógicamente tenías que ser muy bueno para que por no perderte prefirieran hacer ese acuerdo. Yo vendía mucho, de verdad. Y la gente que nos está viendo, que es de La Vega, debe saber que eso era una cosa, yo era una máquina, de verdad. Te puedo decir que en ese tiempo yo vendía 5 y 6 millones de pesos todos los meses. ¡Wow! Y se lo pongo de ejemplo a todos los muchachos. De muebles y electrodomésticos. En una sola tienda. Increíble. Que yo creo que no lo vende esa tienda hoy. Wow, en ese tiempo una lavadora costaba 900 pesos. Y yo vendía 5 y 6 millones de pesos todos los meses. Así que si la tienda dejaba 1 millón de pesos, eran 150,000. En meses de mayo y diciembre, que podía dejar 3, yo me ganaba 300 y 400,000 pesos. Increíble. Entonces yo fui haciendo mis ahorros. También tenía mis solares, yo le compraba solares siempre a Arconcisa. Entonces cuando yo tenía el dinerito para poner el primer negocio, lo puse con el dinerito. Entonces a un primo mío le cogí 500,000 pesos prestado, que también me lo prestó, hasta tanto yo vendiera uno de los solares. Vendí un solar en el Portal de 850 metros, que lo había comprado en 600 y lo vendí en 680,000. Se lo vendí al señor Reni Mercado, que vive ahí, que tiene su casa ahí. Sí. Reni Mercado y doña Nuris, que son mis amigos de toda la vida. Y le vendí ese solar en 680,000. Entonces pagué los 500,000 a mi primo Giovanni, que vive en Estados Unidos, y le metí los 180,000 como capital de trabajo adicional a Pintureca. Eso fue en el 2005, fue eso. Entonces ya no necesité más capital. En el 2005 el banco BHD me abrió mi primera línea de crédito de 350,000 pesos a través de Erika Rosario. Me abrieron la primera línea. Posteriormente el Banco Popular a través de Edward Faña, y estoy aquí mencionando nombres, me perdonan. Edward Faña me abrió una línea de 500,000 en el Banco Popular. Y entonces, por eso te digo, todo lo que yo he hecho después del primer negocito, todo ha sido a través de préstamo. Todo. O sea que son importantes los bancos. Totalmente. Por eso hay que ser buen cliente y tener un buen crédito para que el banco siga confiando. Totalmente. Yo tengo mi cuenta del BHD, es del año 2004, la misma cuenta. Wow. La misma y única cuenta. Que después vino una ley que había que cambiar las cuentas personales y yo hice mi carta y solicité que me dejaran mi cuenta personal, que la transfirieran a nombre de la empresa. Con tal de quedarte. Claro, totalmente. Los bancos son el mejor aliado para los empresarios. El mejor aliado. Lo que pasa es que las empresas son muy delicadas. Muchos empresarios quedamos mal porque cuando vemos que tenemos dinero en una cuenta, nos hacemos de cuenta que eso es nuestro y usamos ese dinero, y ese dinero es de una entidad.
Las empresas como las personas tienen un número de identidad. Sí. En nosotros se llama cédula y en las empresas se llama RNC, un Registro Nacional de Contribuyentes. Y ese dinero de las empresas se respeta. Eso no se toca. En Japón, por ejemplo, existe como cultura que un empresario no toca nada de la empresa, más que lo poquito que utiliza para vivir hasta que no hayan pasado 20 años, recapitalizando los beneficios de cada año. Como cultura. Y así crecen esas empresas. Por eso tú ves las grandes empresas japonesas. Exactamente. Así es. Hemos hablado de la parte buena y la parte bonita, digamos, de ser empresario, pero yo sé que para llevar una empresa no todo es fácil y no todo es color de rosa. ¿Qué ha sido quizás lo más difícil que le ha tocado enfrentar como empresario? En verdad, yo no he tenido malos momentos. No. Quizás los malos momentos son tan mínimos que honestamente no los recuerdo. Que eso es una virtud que yo creo que tengo. ¿En algún momento no tuvo algunas ventas bajas? Siempre hay que luchar con eso. Dice Don Pepín, con mucha razón, que la naturaleza de una empresa es quebrar. Tú haces, o la gente que trabaja para la empresa hace todos los días el trabajo para que no quiebre. Pero si tú no haces eso, la naturaleza es quebrar. Sí. Un negocio no se abre solo. A un negocio hay que abrirlo todos los días. O quizás la parte humana, que es la más difícil de llevar en una empresa. Yo tengo suerte en ese sentido, como te decía anteriormente. Yo tengo gente muy valiosa, gente muy buena trabajando conmigo, gente que se han convertido en mi familia, porque son tantos años. Mi financiera tiene conmigo 15 años. El gerente de Pintureca Bonao tiene 17 años conmigo. Y el gerente de Pintureca La Vega tiene 13 años conmigo. Increíble. ¿Entiendes? O sea, son gentes que se han sentido identificadas. Sí, son cabezas y que son muy valiosas para nosotros y que ellos hacen que mi trabajo sea mucho más fácil. Claro, que hay sus desafíos en términos de los recursos humanos, los hay, pero son del día a día. No pueden cargar tu corazón, no pueden cargar tu conciencia. A veces me encuentro con personas que han delinquido, que han hecho cosas negativas dentro de la empresa. Y honestamente los saludo con tanto fervor que a ellos mismos se sorprenden. ¡Wow! Yo pensé que usted estaba enemigo mío. Y yo, ¿por qué? Eso fue un momento. O sea, son seres humanos que cometen errores y lo importante es que el error que cometan, pues que les sirva para crecer. Dificultades siempre las hay. Yo creo que el momento más feo que he vivido en términos empresariales fue una vez que me llegó una notificación de impuesto, que impuesto nos iba a visitar, por una injusticia cometida por un suplidor nuestro. Por un suplidor nuestro. Ese fue un momento que me dolió. No que me hizo daño, no me dañó, pero me dolió, porque en la relación comercial debe ser ganar, ganar. Y no jamás en la vida hacer algo que vaya a atentar con hacerle daño a alguien en cualquier aspecto de la vida. Considero que no es justo. Y ese fue un momento difícil porque era un momento tal vez en el que nosotros estábamos en un proceso de expansión, en el que el costo que eso nos trajo como consecuencia era importante de capital de trabajo y tuvimos que tomarlo prestado para honrar el compromiso frente a impuestos. Quizás ese ha sido el momento más después. Gracias a Dios yo me disfruto mucho lo que hago. Lo hago con amor, con pasión. A mí me gusta mucho la gente, me gusta estar en la oficina y que todo llegue a mi escritorio y que tenga una solución y que vuelva para atrás con una solución. Trato también de que la gente que trabaja conmigo sea parte de la solución. A mí no me gusta tomar decisiones solo. Yo siempre me siento con mi equipo de trabajo y yo traigo mis ideas y las discuto con ellos y no importa que ellos se opongan. Muchas de las decisiones mías en mi empresa, y ellos son testigos que deben estarme viendo, muchas de las decisiones importantes de la empresa que yo traigo a discutir en la sala de junta no son mías, son de ellos. O son las mías modificadas con sus ideas. Y eso me permite aprender mucho de ellos de mí y crecer juntos. Totalmente. William, y hablemos de Hoy con William Sánchez. Yo sé que esto, de verdad, a mí me parece que lo disfruta bastante el área de comunicación. Sí, yo tuve hasta un canal de televisión.
Sí, yo soy en Jarabacoa, en Jarabacoa, Telever, ese canal era nuestro. Fausto y Michelle, sí, claro, son hermanos tuyos sí, y hermanos míos. Que Fausto, por cierto, es una de las personas clave en mi vida empresarial, que tiene conmigo muchos años. Toda la vida. Fausto está conmigo desde el 2001, que yo estaba en Remuebles. Desde entonces. 21 años. No, 2001. Sí, ya. 21 años. Sí. Exactamente. Entonces, a mí siempre me ha gustado la comunicación. Creo que es una herramienta poderosa. Poderosa en todo el sentido de la palabra. Mucha gente utiliza estos micrófonos para hacer daño, para dañar. Pero también pueden ser utilizados para lo que son verdaderamente creados los medios de comunicación, que es educar, entretener, informar. Y en el caso nuestro, tenemos un programa hermoso, que es muy parecido a este, donde yo creo que hago un servicio social interesante, porque justamente contamos la historia de la gente, de cómo la gente ha crecido. Y es tratando de dejar un legado a una generación joven que no entiende a veces el tema del tiempo y que para todo, como establece la palabra de Dios, para todo hay un tiempo bajo el sol. Y ese tiempo, los muchachos jóvenes de hoy, no todos, no quieren esperarlo. Por eso creo que tanta delincuencia, yo creo que tantos muchachos caen en los negocios malos, porque todo el mundo quiere tener, más poca gente quiere ser. La gente se ha olvidado que cuando tú logras ser, llega el tener. Ese debe ser el orden. Ese debe ser el paso a seguir. Primero, yo soy un buen profesional, yo soy un buen empleado, yo soy una buena persona. Y a partir de eso que yo soy, entonces yo ahora voy a tener. Porque así se logra siendo. Lo que pasa es que hay un escalón que muchos de las generaciones de ahora no quieren esperar. Es ese escalón en el que estamos batallando. Nadie quiere detenerse a prepararse, a esperar, a trillar un camino, de demostrar que tú eres. Y entonces queremos llegar al segundo escalón, al tener. Y entonces se van por el camino rápido. ¿Y qué pena? Porque por ahí se espera la muerte o se espera cárcel. Por eso vemos tantos muchachos jóvenes hoy abatidos a tiro por la policía. Veo muchos muchachos jóvenes de esos presos hoy. Y es una pena. Y no es que la sociedad está perdida. No. Esta es una gran sociedad. Este es un gran país. Aquí hay mucha gente valiosa. Aquí hay mucha gente en los barrios levantándose temprano, yendo a trabajar, construyendo. Pero, ojo, los gobiernos deben abrir los ojos con relación a muchos jóvenes, sobre todo los muchachos que vienen de esos barrios donde papá y mamá no están para formar. Y entonces creo que tenemos un pedazo de la sociedad pequeño, pero que hay que poner mucha atención. Totalmente. Y ver su trayectoria, que para mí es de mucha motivación, definitivamente nos deja esa enseñanza de que no importa en la posición que estés, puede ser la más bajita, puede ser que inicies en una empresa limpiando, barriendo, cogiendo el teléfono, cobrando en la caja, lo que sea, hacerlo todo con excelencia, claro, para que ese ser en ese momento crezca y llegue hasta donde usted ha alcanzado. Hablando de eso, ¿cómo quisiera William Sánchez ser recordado? Wow. Bueno, quizás faltan muchos años para eso. Amén. Pero, no sé, yo creo que me preocupo mucho por ser como yo soy de manera natural. Yo no tengo un personaje montado en mí, ni en el programa, ni en mi empresa, ni contigo, ni con mis amigos. Yo soy quien soy. Mucha gente, por ejemplo, que en restaurantes y en cualquier parte del país vienen donde mí y me dicen, mire, yo veo su programa, una foto para mi mamá y hablamos, pero usted igualito, usted habla lo mismo que en el programa. Por supuesto, porque en el programa soy yo. Mucha gente tiene un personaje montado, ese no es mi caso. Entonces, yo creo que trato de que lo que yo soy, dejarlo como legado a través de mis hijos. Yo tengo 3 hijos,
William José, mi hijo mayor, que tiene 25 años. Es un muchacho excelente, en todo el sentido de la palabra, excelente. Que le va a seguir al parecer los pasos. Ojalá y que sea mejor. Y le digo siempre, trata de copiar lo bueno, porque tengo cosas negativas también, como todos. William José es excelente, y se lo digo a él, y ojalá que esté viendo el programa y que lo sepa que es excelente. Laura, mi hija, que tiene 22 años, madre de mi nieta. ¡Ay, qué alegría! Sí, ya es casada y vive en Estados Unidos. Brillante también, con unos niveles de inteligencia que yo digo, wow, incomparable. Y Wildali, que tiene 18, que también estudia negocios. Ella vive en Santo Domingo y estudia en Barna, una escuela especializada de negocios que tenemos en República Dominicana. Son muchachos brillantes. Me encanta compartir con ellos, compartimos muchísimo, somos papá e hijos, de la cual hay una distancia prudente, pero que existe la confianza de poder hablar de todo, reírnos juntos, salir juntos. Con Wildali, por ejemplo, yo tengo una interacción extraordinaria, se levanta súper temprano, le encanta que a las 6:30 de la mañana estemos tomando café juntos y hablando de lo que va a ocurrir en el día. O sea, apenas con 18 años, eso son cosas que son maravillosas. Tiene una capacidad enorme de escuchar y de hacer ideas en base a lo que escucha. Entonces yo creo que mi legado, y ojalá que así sea, que mi gran legado, más que en otras cosas, estén en mis hijos. Que ellos sientan orgullo cuando yo no esté en la tierra, que sientan orgullo de decir yo soy hija o hijo de William Sánchez. Ojalá. Qué bello. William, ¿y qué podríamos decir? ¿Qué sigue de William Sánchez? ¿Hay algún sueño todavía por cumplir? ¿Alguna meta? ¿Algún deseo? Sí, Pintureca va a cumplir dentro de 1 año y pico, va a cumplir 20 años y estamos preparando un Pintureca 2.0. Es así como son 20 años, estamos ya desde ahora preparando la jornada 2.0 de Pintureca. Viene un Pintureca totalmente... 20 años sí, ya. Viene un Pintureca totalmente diferente, obviamente guardando los elementos de principio que nos fundamentan a nosotros, nuestra misión no va a cambiar. Pero viene un Pintureca, una versión muy ampliada, aprovechando la experiencia de toda nuestra gente, la gente que trabaja con nosotros, la experiencia también que hemos acumulado durante estos años, aprovechando las ideas nuevas de mis hijos. ¿Están integrados ellos ya? Sí, sí, por supuesto. Excelente. Por supuesto, menos Laura. Laura, al estar casada, vive en Estados Unidos. Sí. Pero Wildali viene los fines de semana, participa. Ahora en estos días que está de vacaciones de la universidad, ha participado en la junta de trabajo con nosotros y se porta como si fuera una gran profesional. William José es parte fundamental de Multimuebles. Ahí en Multimuebles yo tengo una persona que, aunque no tiene muchos años con nosotros, por ejemplo, Iker Núñez, que claro, usted conoce muy bien. Mi hermano también. Iker ya tiene 4 o 5 años con nosotros, que es un muchacho excelente, extraordinario. Está Daniel Estrella, que usted conoce muy bien también, que es el gerente de ventas. Está Fausto, está el señor Acevedo, el señor William Acevedo, que es una persona con mucha experiencia. En fin, nosotros tenemos ahí un equipo de trabajo extraordinario. Entonces, vendrá esa Pintureca y viene un multimueble también muy desarrollado. Estamos trabajando fuerte en la organización y trabajando con un plan estratégico para los próximos 5 años, revisable cada 2 años. Excelente. William, de verdad, gracias. Para mí ha sido un honor poder compartir este rato con usted. Muchas gracias. Sé que al igual que yo, su historia nos inspira y nos motiva a que sigamos soñando, que el soñador es que ha hecho que todo lo que tocamos, todo lo que vemos, sea una realidad. Todo parte de un sueño. Totalmente. Todo lo que vemos y tocamos ha sido soñado, diseñado y posteriormente materializado.
Totalmente. Así que para los muchachos jóvenes que nos están viendo, no duden en soñar, no duden en pensar lo que quieren, sean insistentes en lo que quieren, pero sueñen a medida de lo que pueden ir logrando. Porque a veces los sueños muy grandes lo que hacen es que nos frustran. Y hay muchos muchachos frustrados por eso, porque yo no puedo pensar en tener un avión, porque ni lo voy a manejar, ni puedo comprármelo, ni me van a prestar para eso, ni lo necesito. Entonces tú tienes que ir siempre soñando en lo que puedes tener. Y yo creo, como digo siempre se lo digo siempre a mis colaboradores, yo creo en el efecto escalera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalmente. Gracias, William. Un honor. Y pues ustedes nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.